Yuga y qué pueden hacer las mujeres para fortalecer el Bhakti en Kali Yuga. And there's a overlapping here because we're talking about women in general. Y entonces acá se sobreponen porque estamos hablando de mujeres en general And what they can bring to secular society and what they can give to a bhakti society is similar, but what we can give to a bhakti society is even more powerful. y se sobrepone porque lo que podemos dar de Bhakti a una sociedad secular es lo mismo, pero también lo que podemos dar desde el Bhakti. Would you repeat that last part because I want to make sure that The bhakti society, what we can give to the bhakti society is more powerful. Pero lo que podemos dar a la sociedad del Bhakti es más poderoso. So Prabhupada pointed out that he noticed more women attended churches than men. Entonces, Srila Prabhupada señaló que él se dio cuenta de que hay más mujeres que asisten a la iglesia que hombres. And I recently heard that a survey was done that says that ISKCON is 60% women, and I haven't verified that, but that's preliminary information that I recently heard. Y yo vi que hay una investigación que se hizo en la cual se establece que 60% de ISKCON son mujeres. Yo no lo he verificado, pero es una información, la información que se tiene. So what that says to us is that women are devotional. Lo que eso nos dice es que las mujeres son devocionales. They're gentle. Ellas son amables, They're empathic. son empáticas, They have they're more humble, ellas son más humildes and they're sensitive, y son sensibles, which means they're heart-based. lo que significa que la base en su corazón, que su corazón está basado en. And what is bhakti except for a heart-based process? Y está basado en el corazón. Entonces, ¿qué es Bhakti? Es un proceso basado en el corazón. So actually, we have a advantage on the path of bhakti. Entonces, realmente nosotras tenemos una ventaja en el camino del Bhakti. Because we can exemplify the behaviors that established Prabhupada's movement in the West. Porque nosotras podemos establecer las conductas, los comportamientos que estableció Srila Prabhupada en Occidente. And how did he establish ISKCON? Y cómo él estableció a ISKCON. He had personal relationships with individuals. Él tuvo relaciones personales con los individuos, con las personas. He loved the people that came to him, each individual. Él amaba a las personas que venían hacia él, amaba a cada individuo. And he developed those relationships one at a time. Y él desarrolló esas relaciones una por una. ISKCON didn't explode into 5,000 people following him overnight. ISKCON no explotó a 5,000 personas siguiéndolo a él de un día para otro. He started by having conversations with individuals and serving them prasadam and speaking to them and caring about them. Y eso empezó con individuos, con Srila Prabhupada, estableciendo relaciones con ellos, sirviéndoles prasadam y cuidándolos a cada uno de ellos. So I think what women could bring to to our current situation in preaching. Entonces yo pienso que lo que las mujeres pueden entregar en nuestra vida cotidiana en términos de prédica is developing personal relationships with heart. Es desarrollar relaciones personales de corazón. And we can show ISKCON leaders what it's like to relate with individuals on one-on-one and care about those individuals. That's what women do. Y le podemos mostrar a los líderes de ISKCON cómo es que se puede uno relacionar uno por uno de corazón a corazón, porque eso es lo que hacen las mujeres.
Whether they have children or not, or married or not, this is the way they operate. Sea que ellas tengan hijos o no los tengan, o que sean casadas o no, esa es la forma en la cual operan las mujeres. They build community, they care for people, they're empathic. Ellas construyen comunidades, ellas cuidan a las personas y ellas son empáticas. And they support the family and the broader society. Y ellas apoyan a la familia y a la sociedad en un término más amplio. So these are some general ideas about what we as women can bring to Prabhupada's movement and Lord Chaitanya's preaching. Estas son algunas ideas en términos generales de lo que las mujeres podemos traer al movimiento del señor Chaitanya y al movimiento de prédica de Srila Prabhupada. Thank you. So the next questions would be, what are the outcomes and opportunities that arise from true spiritual sisterhood? La pregunta es, ¿cuáles son los resultados y las consecuencias de una hermandad espiritual real? And how has this changed or benefited your life? ¿Y en qué manera este cambio ha beneficiado su vida? And the life of women around you? Y la vida de las mujeres a su alrededor. Krishna consciousness begins with faith. La conciencia de Krishna empieza con fe. And that faith is developed through association with a Vaishnava. Y esa fe se inicia a través de la asociación con un Vaishnava. And there are many steps of bhakti on our path toward Krishna. Y hay varios pasos del Bhakti en nuestro camino a Krishna. But from the very beginning to the very end, the most important is association. Pero desde el puro principio hasta el final, lo más importante es la asociación. We can't make progress without association. Nosotros no podemos hacer progreso sin asociación. And in fact, our progress depends on the kind of association that we take up. Y en realidad nuestro progreso depende del tipo de asociación que nosotros tenemos. So to have a sisterhood, to have close association with sisters, enables us to progress in Krishna consciousness. Entonces, tener una buena hermandad de mujeres nos permite progresar en nuestra conciencia de Krishna. And we have, when I said the kind of, I pointed out there's different levels of association that we can have. Yo señalé que hay diferentes niveles de asociación que nosotras podemos tener. And we can have relationship with peers. Y nosotras podemos tener relación con pares. And we can give care to those who are younger or less advanced. Y nosotras podemos cuidar de aquellas que son más jovencitas o que estén menos avanzadas. And all these types of relationships of sisterhood. Y todos estos tipos de relaciones son hermandad femenina. Can help us advance in Krishna consciousness. Y nos pueden ayudar a avanzar en conciencia de Krishna. I have experienced that life is difficult. Yo he experimentado que la vida es difícil. I think I'm a little older than some of you, although I see some people maybe as old as I am. Yo creo que yo soy mayor que algunas de muchas de ustedes. Sin embargo, veo algunas que son como de mi misma edad. And what I find is that life can be surprising. Y lo que yo encontré es que la vida puede ser sorprendente. It's not smooth or
or direct. No es suavecita o directa. And we need help to ground ourselves and give ourselves stability. Y nosotros necesitamos ayuda para enraizarnos a nosotras mismas y agarrar estabilidad. And while many of us will have husbands that can help with that, Y algunas de nosotras tenemos esposos que nos pueden ayudar con eso. even with husbands, I find that actually it's the sisters that give the support that I most need. Incluso con esposos en los que yo veo que son las hermanas espirituales que dan la mayoría del apoyo que se necesita. No other relationship can replace the relationship of my sisters. Ninguna otra relación puede reemplazar la relación que yo tengo con mis hermanas. To face life's difficulties and surprises, Para enfrentar las dificultades y las sorpresas de la vida, to understand how to navigate challenges in relationships, para entender cómo navegar a través de los desafíos y de las relaciones, to share notes about how to progress as women in Krishna consciousness, para mostrarnos cómo progresar como mujeres en nuestra conciencia de Krishna. it's all coming from my sisters. Todo eso viene de mis hermanas. And with my sisters, I have the safety and security of the love and confidentiality I need. Y con mis hermanas yo puedo tener la seguridad, la tranquilidad, el amor y la confidencialidad que yo necesito. I know that, like I said, life gives us surprises that we Y yo, don't sé, expect. y yo sé que la vida puede darnos sorpresas que no esperamos. And all the sisters that I know, they wouldn't make it through all of these challenges without a strong bond with sisters that they can really say what is honestly on their mind, what are they honestly facing without fear of criticism. Y yo sé que muchas de mis hermanas espirituales no hubiesen podido lograrlo si no fuera porque ellas mismas tenían hermanas espirituales con las cuales podían ser verdaderas y expresar sus verdaderos sentimientos sin temor a la crítica. We have a large project in front of us. Nosotros tenemos un gran proyecto, enfrentamos un gran proyecto. We have to completely dismantle the false ego. Nosotros tenemos que desmantelar completamente el ego falso. And that means on a daily basis, we have to be looking at our behaviors and our thinking and trying to change them. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que ver todos los días cotidianamente nuestras conductas y tratar de cambiar eso. And we need to make decisions about school or career or family. Y tenemos que tomar decisiones acerca de la escuela, de la carrera, de nuestras familias, That are extremely important for our forward progress. que son extremadamente importantes para nuestro avance. And we need to be able to look at those things from all angles. Y nosotras tenemos que ser capaces de mirar a todas esas cosas desde todos los ángulos. And our sisters can give us those angles that we can't see ourselves. Y nuestras hermanas nos pueden dar todos esos ángulos que a veces nosotras no podemos ver nosotras mismas. So it's important for us to not only have that safe shelter, but to give it to others. Entonces es importante para nosotras no solamente tener ese refugio seguro, sino dárselo a otras. And we do that by being present to hear. This is the Rupa Goswami describes, we share what's on our minds one-on-one, we share prasadam and we share gifts. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos estando presentes. Es como lo que dice Rupa Goswami. Lo logramos dando prasadam o dando regalos entre nosotras. This is part of the process of bhakti. And we can't Esto, have it with the sannyasis and the men. esto es parte del proceso de Bhakti y nosotros lo podemos tener sin los sannyasis.
As Lena quotes Jyotirmayi, Y tal como Alina citó a Jyotirmayi, Yotirmai, citó a esa persona, that when we don't have a strong sisterhood, then women look to men, and that gets everyone in trouble. de que cuando nosotros no tenemos hermandad suficientemente fuerte, entonces las mujeres tienen que dirigirse a los hombres y eso nos pone a todos en problemas. Thank you for that. I hear that you share the importance of developing personal relationships. Yo veo que usted está resaltando la importancia de tener relaciones personales. And in connection to that, you have written an essay called Building an All-Attractive ISKCON. Y en relación a eso, usted ha escrito un ensayo llamado, what's the essay's name? Building an All-Attractive ISKCON. El nombre del ensayo es Construyendo un ISKCON muy atractivo, completamente atractivo. And this was presented in 1992 at the annual ISKCON Communications Conference. Y esto fue presentado en 1992 en la conferencia actual, en la conferencia anual de ISKCON, de comunicaciones. And for those who don't know, myself included, this was the first time ever that a woman spoke in this conference. Y para los que no sabíamos, yo misma me incluyo, esta fue la primera vez que las mujeres se les permitió hablar en una conferencia. And so you spoke in that conference about the give and take policy. Y ella habló en esa conferencia sobre esta política what is the policy? Give and take. Dar y recibir. De la política de dar y recibir. But not in a superficial way. Pero no de una forma superficial. But in a very deep personal level. Pero en un nivel muy profundo y muy personal. So in your experience, what helps vaishnavis to develop such relationships? Entonces, de su experiencia, ¿cómo pueden hacer las vaishnavis para desarrollar ese tipo de relaciones? And what are some of the challenges that come in the way? ¿Y cuáles son algunos de los desafíos a los que se van a enfrentar por el camino? So if we talk about the challenges, then we'll know how we can make, how we can be helped to develop. Entonces, si hablamos de algunos desafíos y de cómo podemos ser ayudadas para poderlos desarrollar. So the challenges are mundane vision. Entonces, los desafíos están basados en la visión mundana. We have to change our angle of vision. Nosotras tenemos que cambiar nuestro ángulo de visión. We need spiritual eyes. Necesitamos ojos espirituales. What we see is not reality. Lo que nosotras vemos no es la realidad. It's temporary, fleeting, and illusory. Es algo temporal e ilusorio. When I look at you, I see a physical body, I don't see the soul. Cuando yo la veo a usted, yo veo un cuerpo físico, yo no veo el alma. When I think of what your behavior is, I see the faults and I see some good things, but there's a lot of faults. Y cuando lo veo a usted, veo faltas, veo muchas cosas y veo algunas cosas buenas, pero principalmente veo faltas. And I think I'm right, and I think I'm smart, and I think I'm better. Y yo creo que yo soy inteligente y yo creo que yo soy mejor. And while that can be subtle, it is the nature of our conditioned embodiment. ¿Y cómo se puede arreglar eso? Si eso es parte... No, it's subtle. It can be subtle. It can be subtle, but it is the nature of our embodied existence. Y eso puede ser sutil, pero es la naturaleza de nuestro cuerpo material. We envy people. Nosotros envidiamos a la gente. I want what you have. Yo quiero lo que usted tiene. Clothes, looks,
money, husband, advancement in Krishna consciousness. Ropa, cómo luce, su esposo, su avance en conciencia de Krishna. We want things. Queremos cosas, We want even spiritual things. queremos hasta cosas espirituales. But when those desires will keep us separate from each other. Pero cuando esos deseos nos mantienen separadas las unas de las otras, So changing this, like even, when we're talking about the problem of women in ISKCON and how they're not respected or dismissed by men, cuando hablamos del problema de las mujeres en ISKCON y de cómo ellas no son respetadas o cómo son despreciadas por los hombres, it's the same problem that we find between each other, that we have this envy and this mundane vision. es el mismo problema que encontramos entre nosotras, que tenemos esta envidia y esta visión mundana. So how do we change that? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? First, we have to identify what our problem is. Primero, tenemos que identificar cuál es nuestro problema. That means we have to be honest. Y eso quiere decir que tenemos que ser honestas. And when you look at yourself, or when a sister mirrors you to yourself, Y cuando usted se mire a usted misma o cuando usted se vea espejada en una hermana espiritual, if you're being honest, you'll see that you're not perfect. si usted está siendo honesta, usted va a ver que usted no es perfecta. That means there's work to do, and we need to embrace the work. Eso quiere decir que hay trabajo que hacer y nosotros necesitamos acoger ese trabajo. That's not easy. Y eso no es fácil. That's the work we're doing in Bhakti. We have chanting and dancing and such happiness. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en el Bhakti, cantar y bailar con tal felicidad. No. We have that work. We have chanting and dancing, but we also have the hard work of the ego defacement. Entonces tenemos cantar y bailar, pero al mismo tiempo tenemos el trabajo que tenemos que hacer con desplazar el ego. And what the chanting does is Krishna in the heart starts showing you the work you need to do. Y cuando se hace el canto es Krishna en el corazón que le va mostrando el trabajo que necesita ser realizado. And in sisterhood, in honest relationships that are very, very real. That very, very Real. real. Y en las hermandades hay relaciones entre las hermanas que son muy, muy reales. Where I'm not hiding because I have to look like a good devotee, and I can't have that wrong with me, and I can't have this wrong with me, and I can't have this wrong with me, so I won't say anything really what's going on for me. Entonces, cuando yo estoy como aparentando y estoy tratando de decirme como yo no puedo tener esto malo o no puedo tener esto otro malo, That's not going to help me, and I'm not going to be able to do the work. eso no me va a ayudar y yo no voy a ser capaz de realizar el trabajo. So identifying the problem as our desires and need to be right and need to be good and the best. Y ver que el trabajo es mi deseo de tener razón, de ser la mejor, And de ser I'm sincerely taking up sadhana bhakti, very, very sincerely taking up sadhana bhakti. Y cuando yo estoy tomando el sadhana bhakti de una manera muy, muy sincera, where I am not only chanting daily, but I am working toward becoming free of offenses in chanting. y cuando yo estoy no solamente cantando diariamente, sino preocupándome por hacer un canto que sea libre de ofensas, To open myself up, open my heart to chant and have Krishna come into my life. y para abrirme a mí misma y para abrir mi corazón y de permitir que Krishna venga a mi vida. These two things together help me face the work
and be given the intelligence to do the work. Estas dos cosas juntas me van a permitir enfrentar el trabajo y me darán la inteligencia para saber cómo realizar ese trabajo. Thank you. So from what I understand, there's the thing that most help us is to change the way we're seeing things. Yeah. Entonces, de And lo que how- entiendo, lo más importante es cambiar la forma en la cual nosotros vemos las cosas. And how we, Mhm. Damayanti, to do that, I've realized that to do that, you really have to pray for that. You have to ask Krishna's mercy. We are so conditioned to see things and from a material perspective, and we're losing the essence of the potential and what we really have here. Lo que yo me doy cuenta es que nosotros en verdad tenemos que pedir a Krishna eso, pedirle esa misericordia, orar por ello, porque nosotros estamos tan condicionados And we're missing the opportunity of what there is available to us here. y estamos perdiendo la oportunidad de lo que está disponible para nosotras aquí. We have been given everything. A nosotros se nos dio todo. We have an understanding of the spiritual world and the personality of Godhead. Tenemos la comprensión del mundo espiritual y de la suprema personalidad de Dios, That doesn't exist anywhere else. que no existe en ningún otro lado. We have knowledge of the process of how to conquer God. Y tenemos conocimiento del proceso de cómo conquistar a Dios Con amor. con amor. And we have the association of extraordinary souls that we can take their hands and walk with them on this journey. Y tenemos la asociación de almas extraordinarias de las cuales podemos tomar de la mano y hacer este viaje con ellas. And we have Krishna in the form of his name. Y tenemos a Krishna en la forma de su nombre. We have a theology and a philosophy that genuinely surpasses any theology or philosophy on the planet. Y tenemos una teología y una filosofía que genuinamente sobrepasa cualquier teología o filosofía en este mundo. And all we have to do is change our angle of vision to take advantage of this. Y todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro ángulo de visión para poder aprovechar todo esto. To appreciate what we have here, we can start with appreciating each other. Y para apreciar lo que tenemos aquí, tenemos que empezar por apreciarnos entre nosotras. There's a practice that we can do. For instance, go ahead. Hay una práctica que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, We can take some time on a weekly basis, say, podemos tomar algún tiempito como semanalmente or monthly, whatever. o mensualmente, lo que sea. And we could say, and I could look at you in Damayanti, I could say, or Shruti Priya or Laksha, I could say, you have this good quality and this good quality and this good quality, and I appreciate this about you and I appreciate this about you. And I can start changing my vision from what I see I don't like to focusing on your good qualities and supporting each other to do that. Entonces el ejercicio es tomar a alguna persona en particular y decirle, usted tiene esta buena cualidad, esa buena cualidad, y enfocarme en las buenas cualidades y apoyarla a desarrollar eso. It's a very powerful practice. Es una práctica muy poderosa. And in this paper that I delivered in Belgium in 1992, Y en este papel, en este trabajo que yo entregué en Bélgica en 1992, I relayed a story that I'm going to read a couple of sentences to you. de este trabajo yo voy a leer un par de frases para ustedes. And if you want, you could actually think about this on a daily basis until you really remember it. Y si ustedes quieren, lo pueden escuchar de manera diaria para que en verdad lo recordemos.
when we want to change a habit, it takes intentional practice. Cuando queremos cambiar un hábito, esto lo que requiere es práctica intencional. And if it's something that we consider important, then we'll take the effort to make that change. Y si hay algo que consideremos importante, entonces nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacer ese cambio. And very simple changes can have very powerful impacts. Y cambios muy simples pueden tener impactos muy importantes, muy poderosos. So in this story, Entonces, en esta historia, there's a group of monks, and their monastery only has older monks, 5 monks in their 70s, and so they're about to die and lose all the work of the centuries of their monastery. entonces hay un monasterio y en este monasterio hay solamente 5 monjes, pero ellos son de edad avanzada. Entonces, cuando ellos se vayan, se va a perder todo el conocimiento de ese monasterio. And they were heartbroken about this. We have such great religion, and we'd like to share it with people, but nobody's coming and we're going to die. Y ellos estaban muy tristes porque ellos decían, tenemos este conocimiento tan importante, esta religión, y nadie está viniendo acá para que lo podamos compartir con ellos. And so one of the rabbis, let's see, one of the monks went to a rabbi to ask what they could do to save their monastery. Entonces uno de los monjes fue a donde un rabino a preguntarle ellos qué podían hacer para salvar ese monasterio. And the rabbi said, I don't know what to tell you, but I do know the Messiah is among you. Y el rabino le dijo, yo no sé qué decirle, lo que yo sí sé es que el Mesías está entre ustedes. And so now I'm going to read you some things. Y entonces ahora les voy a leer algunas cosas. In the days and weeks and months that followed, En los días y semanas y meses que siguieron, the old monks pondered this and wondered whether there was any possible significance to the rabbi's words. los monjes ponderaron lo que dijo el rabino y se preguntaron si había algo significativo en las palabras del rabino. The Messiah is one of us? ¿El Mesías es uno de nosotros? Could he have possibly meant one of us in the monks here in the monastery? ¿Puede significar que sea alguno de nosotros aquí en el monasterio? And if so, who is it? Y si sí, entonces, ¿quién es? Do you think he means the abbot? ¿Ustedes creen que sea el abad? Abbot? I know the word, but I am missing The senior monk. Como el monje más mayor, el abad. I know the word, but I missed the name. Abad. El abad. ¿Será el abad? ¿El monje mayor? Yes, he must mean the abbot. Sí, seguramente él se está refiriendo al abad. The abbot has been our leader for more than a generation. Sí, el abad ha sido nuestro líder por más de una generación. But maybe he meant Brother Thomas. Pero quizás él se refería al hermano Tomás. Brother Thomas is a holy man. El hermano Tomás es su nombre santo. Everyone knows that Thomas is a man of light. Todo el mundo sabe que Tomás es un hombre de luz. But maybe he meant Brother Elred. Pero quizás se refería era al hermano Elred. Elred gets crotchety at times. Elder He gets like annoyed at times. se pone como aburridor a veces. But when you think of it, Elred is usually right. Pero cuando usted piensa más al respecto, él la mayoría de las veces tiene razón. Maybe he thinks, maybe it's Brother Elred, Quizás sea el hermano Elred, but not Brother Philip, because he's so passive. He's a real nobody. pero no el hermano Philip, porque él es tan pasivo, él no es nadie. But then Philip always has a gift
for being there when you need him. Pero Philip, él tiene como el don, que él siempre está ahí cuando uno lo necesita. He just magically appears by your side. Él aparece mágicamente a su lado. Maybe Philip is the Messiah. Quizás Philip es el Mesías. Of course, the rabbi didn't mean me. Por supuesto, el rabino no se estaba refiriendo a mí. I'm just an ordinary person. Yo soy una persona común y corriente. But what if he meant me? Pero, ¿qué tal si él se estaba refiriendo a mí? Oh God, not me. I couldn't be that much for God. Ay, Dios mío, yo no puedo hacer gran cosa para Dios. So this is how the monks, the rest of the story is, they started treasuring each other so much Entonces, el resto de la historia es que entre los monjes ellos empezaron a apreciarse tanto that people were so attracted to the loving relationships that they had que la gente se empezó a sentir tan atraída por las relaciones amorosas que ellos tenían, they started visiting the monastery. que empezaron a visitar el monasterio. And they would first just have picnics there and just like to be in the atmosphere because it was such a loving atmosphere. Y al principio solamente estaban yendo como a hacer picnics ahí porque estaban como encantados con esa atmósfera tan amorosa que había ahí. And then gradually some young men started asking questions about the philosophy. Y gradualmente algunos hombres jóvenes empezaron a plantear preguntas sobre la filosofía And then one, and then two, and then four joined the monastery. y primero uno y después dos y después varios se unieron al monasterio. And a couple of years, the monastery was thriving Y en un par de años el monasterio estaba lleno. because they started loving each other and appreciating each other. And everyone wants that. Y funcionaba porque todo el mundo era amoroso y todo el mundo se estaba apreciando unos con otros. Y todo el mundo le encanta eso. And that's why devotees became Prabhupada's disciples. Y esa es la razón por la cual los devotos se volvieron discípulos de Srila Prabhupada. And gave them their lives at great austerity and sacrifice. Y le dieron su vida con gran austeridad y sacrificio. Because Prabhupada loved them. Porque Prabhupada los amaba. And if we love each other and we show love to others, we can make a bhakti explosion right where we are. Porque si nosotros somos amorosos y nos amamos unos a otros, podemos hacer una explosión de Bhakti ahí mismo donde estamos nosotros. We just have to change our angle of vision. Solo tenemos que cambiar nuestro ángulo de visión. Yeah. I liked the concept of an explosion of bhakti. A mí me gustó el concepto de una explosión de Bhakti. Prabhupada did that. Prabhupada hizo eso. So remembering how Prabhupada was so personal and individual and loving. Recordando cómo si la Prabhupada era tan personal, tan individual y tan amoroso. We have a question from a Vaishnavi in the audience. Tenemos una pregunta de una Vaishnavi en la audiencia. And she's asking, how can we deal with the indifference and lack of communication? Y ella pregunta cómo podemos lidiar con la indiferencia y la falta de comunicación Between men and women in our communities. entre los hombres y las mujeres en nuestra comunidad. Start communicating yourself. Empiece a comunicarse usted misma. What do you feel? What do you want to say? What do you see? ¿Usted qué siente? ¿Usted qué quiere decir? ¿Usted qué ve? What do you want changed? ¿Qué es lo que quiere cambiar? Start talking to your sisters and your brothers about this. Empiece a hablarle a sus hermanas y a sus hermanos acerca de esto. Think of the devotees as your family. Piense en los devotos como su familia. We are a spiritual family. Nosotros somos una familia espiritual. And we want a healthy family, not a dysfunctional family. Y nosotros queremos una familia saludable, no una familia disfuncional.
And communication is essential for rooting out unhealthy behaviors. Y la comunicación es esencial para desenraizar conductas que no son saludables. I don't know the specifics of her question, what she's referring to. Yo no sé las especificidades de su pregunta, a lo que se está refiriendo. Could you repeat the question again? Say that again. Si pregunta si pueden repetir la pregunta nuevamente. How can we deal with the indifference and lack of communication between men and women in our communities? Yeah, so I think that's a general, my answer is a general response. Yo creo que mi respuesta es una respuesta general. What I listen is that sometimes we expect things to change, but it really has, if we want to see things changing, at least we should try to do something ourselves first, right? Yeah, things change. What we're talking about here is things change based on individual relationships. Voy a traducir lo que decía Damayanti, que ella está diciendo que ella siente que si nosotros en verdad queremos que algo cambie, también nosotros tenemos que cambiar nosotras primero. But they start at the personal relationship level. Y la madre dice que eso empieza al nivel de las relaciones personales. So how am I interacting with you? How am I interacting with you? Right here, not the global situation. In my family, how am I behaving? In my family, the people right outside my family, the people there, how am I behaving? Entonces eso empieza en cómo estoy interactuando con usted, cómo estoy interactuando con usted, cómo estoy interactuando en mi familia. No es como se interactúa a un nivel más lejano, sino cómo estoy interactuando con los que son cercanos a mí. It's all based on our personal relationships and right here. Todo está basado en las relaciones personales aquí y ahora. One in Wise Love, the book that I wrote, En El amor sabio, el libro que yo escribí, I quote Varshana Swami, yo cito a Varshana Swami, who says, quien dice, relationships are the place las relaciones son el lugar where our understanding becomes realized, donde where our understanding donde nuestro entendimiento becomes realized, se percibe, tested, se pone a prueba and made sacramental. y se sacramenta. We can't have a relationship with Krishna without relating properly with his devotees. Nosotros no podemos tener una relación con Krishna sin relacionarnos de manera apropiada con sus devotos. So there's another question connected with that, and is sometimes vaishnavis tend to avoid guiding and supporting men who join ISKCON. Is it okay if they do it? La pregunta es que algunas veces las vaishnavis tienen la tendencia a evitar guiar y apoyar a devotos hombres que vienen recién uniéndose a ISKCON. ¿Eso es correcto? I mean, I don't think it should be the policy. I think the men should take care of the men. You're looking for trouble. I mean, I made some male devotees, but then I didn't continue to take care of them. I preached to them initially. Ella dice que esa es una forma en la cual, que esa no es la política, que esa es una forma en la cual nos estamos poniendo en problemas porque los debiesen guiar los hombres. Entonces ella dice, sí, yo alguna vez he guiado a algunos hombres, pero al principio y después, en la continuación, la siguen haciendo los hombres. I'm not sure like that, well, we should be talking to everyone. I mean, we're not prohibited speaking to a man or a woman and telling them about Krishna. Nosotros deberíamos poder hablar a todo el mundo. A nosotros no se nos prohíbe hablarle o a hombres o a mujeres. Uno puede predicarle a todo el mundo a hablarles de Krishna.
But then starting to instruct them in a sadhana practice and how to take it up, they have their male association that they get that from. Pero ya empezarles a hablarles de la práctica del sadhana y la práctica espiritual, para eso ellos tienen la asociación con los otros hombres que pueden guiarles en eso. Right. Thank you for clarifying that. And going back, I don't want to leave the last question we sent you out. I think it's very relevant. Volviendo a eso, yo no quisiera dejar la última pregunta fuera, la última pregunta que le hicimos porque es muy relevante. Sí, mientras esperamos que las devotas manden más preguntas. In the introduction of the book, The Emergence of Women's Voices in ISKCON, en la introducción del libro, cómo emergen las voces de las mujeres en ISKCON, que por cierto el link está para descargarlo está en el chat, aunque el libro está en inglés, pero ya se está traduciendo al español. You recommend that we develop a solid understanding of complex issues. Usted recomienda que desarrollamos una comprensión sólida de complex issues. De asuntos complejos. In order to change paradigms and entrenched social behaviors. Con el fin de cambiar paradigmas y de cruzar comportamientos sociales. Que están muy arraigados. How can we advocate to raise awareness of those paradigms? Would you repeat it? How can we advocate to raise awareness? ¿Cómo podemos interpelar para empezar a iniciar, tener conciencia? Of those paradigms and behaviors. De aquellos paradigmas y comportamientos. Yeah. I think you need to read the book first. Yo creo que tienen que leer el libro primero. Yeah. The book is 30 years of a dialogue on this subject, a philosophical dialogue on this subject. Ese libro contiene 30 años de diálogo filosófico con respecto a este tema. It's very solid philosophy about women's roles and participation in Bhakti. Es una filosofía muy sólida con respecto a la participación y el rol de las mujeres. And it's a very mature dialogue. Y es un diálogo muy maduro. By devotees who have given a lot of thought to the subject. Hecho por mujeres que han desarrollado muchos pensamientos alrededor de este tema. By serious mature, advanced devotees. Hecho por devotas serias y maduras y avanzadas. And there are complex issues associated with this topic. Y hay asuntos complejos relacionados con este tema. So we need to know what these issues are in order to speak not only intelligently. Entonces necesitamos saber cuáles son estos asuntos para hablar, no únicamente de manera inteligente, but to also create a platform for change. but also create a platform. Create a platform for a reason for change. Y también para crear una plataforma, una razón para cambiar. Because if we just look at certain shastric statements, porque si nosotros miramos solamente algunos versos en los shastras, then we can just say women are less intelligent and they shouldn't even be talking. Nosotros podríamos decir, bueno, las mujeres no son inteligentes y ellas no deberían ni siquiera estar hablando. So you have to have some understanding of the Shastra and the application of these arguments. Entonces usted tiene que tener alguna comprensión del Shastra y de la aplicación de estos argumentos. And it's in the book.
que están en el libro. So after you understand it, then you can start speaking to others about it to initiate, to educate and initiate dialogue. Entonces, después de que usted los comprenda, usted puede hacer un cambio para empezar a iniciar y mantener el diálogo. And then you also have to have a strong personal sadhana. You have to be a strong devotee yourself. Y también para ello usted también tiene que tener un buen sadhana personal y estar fuerte usted misma. So that if something's not in the book, you can have a dialogue about it. Krishna's giving you guidance. You have you're practicing and Krishna's guiding you. Eh, Sorry, would you repeat that last part? Okay, It's so because my phone is so ringing and my mind was on. Oh my God, I'm just right now. Would you repeat that last? so we have to be connected so that Krishna will guide us in the heart also. Entonces nosotros también podemos estar conectados y Krishna nos va a guiar en el corazón también. Es el sitio. So, and how we engage in sadhana is by repeatedly hearing and by chanting and association. Y cómo nos comprometemos en el sadhana es por escuchar y cantar repetidamente. And the intentional practice that I discussed earlier, improving ourselves, clearing out anarthas. Y la práctica intencional que discutimos previamente nos puede ayudar a superar nuestros anartas. Then we'll be in a position to have to be strong voices in the dialogue. Y ahí estaremos en una posición de ser fuertes para poder iniciar el diálogo. And as far as advocating for change, Y mientras estamos abogando por el cambio, it's just speaking humbly and kindly, but frankly and directly. será solamente por hablar humildemente, pero también de manera franca y directa. So if like when I was listening to Bhagavatam classes, at one point, every Bhagavatam class had something negative to say about women. Cuando yo escuchaba clases de Srimad Bhagavatam, en algún punto siempre había algún punto de la clase que hablaba negativamente de las mujeres. And I just listened to that for years without saying anything. Y yo simplemente escuché eso por años sin decir nada. And then one day I said, I'm not going to listen to this without saying something. Y un punto yo dije, yo no voy a decir nada de esto, no voy a seguir escuchando esto sin decir algo. So I would raise my hand and say, you said this, but this is the philosophy. Entonces yo levanté la mano y yo dije, ustedes pueden decir esto, pero esta es mi filosofía. Like that, you just start speaking, Así usted simplemente empieza a hablar, not arrogant, no arrogantemente, no arrogante, but with a genuine desire to see improvement in Prabhupada's movement. sino con el deseo genuino de ver mejoras en el movimiento de Srila Prabhupada. So you do have to look at your own motives. Entonces usted tiene que mirar sus propias motivaciones And your mood of approach. y su humor al aproximarse. Mood. Yeah. So, you know, every step of every interaction that we have, Si cada interacción que nosotras tenemos, we should be examining ourselves. en cada interacción tenemos que estar examinándonos nosotras mismas. What's my attitude? What's my approach? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi enfoque? How can I improve as a Vaishnava? How can I become a devotee, a real devotee? ¿Cómo puedo mejorar como un Vaishnava? ¿Cómo puedo yo volverme una devota mejor, una devota real?
when we see the relationships of Chaitanya Mahaprabhu and his associates in Chaitanya Charitamrita, Cuando vemos las relaciones de el señor Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos en el Chaitanya Charitamrita, we get a glimpse of what beautiful nature of Vaishnava is. nosotros damos como una mirada a cuán hermosa es la naturaleza de los Vaishnavas. They're full of good qualities. Están llenos de buenas cualidades. So we should be looking to develop those qualities Entonces nosotros deberíamos buscar desarrollar aquellas cualidades and speak in our family, in our community, and then work with the Vaishnavi ministry to do broader reach education. y hablar en nuestras familias, en nuestras comunidades y hablar de manera que podamos ampliar eso a toda la comunidad. Thank you. I hear that we do it to protect Prabhupada's legacy. It's not in our personal interest. Yes, that's the thing, is that what are we doing here? You know, what you have to ask yourself, why is this bothering me? Why do I care? Y usted se tiene que preguntar qué es lo que esto está haciendo y de qué yo me preocupo. And if they are genuine Krishna conscious reasons, then we proceed. Y si son realmente razones en conciencia de Krishna que nosotros perseguimos. And if not, we change our approach. Would you repeat that last part? And if not, we change our approach. Si eso va realmente encaminado a la conciencia de Krishna, y si no, nosotras cambiamos nuestro enfoque. If I'm just identifying I'm a female and I want certain rights in ISKCON and I'm going to go get them. Si nosotros solo vemos, yo soy una mujer y yo quiero ciertos derechos en ISKCON y yo los voy a ir a obtener. That's not the right reason or mood. Eso no es la razón correcta o el humor correcto. The reason why we want facility for women, la razón por la cual nosotros queremos facilidades para las mujeres, because we're not the body, we're spirit soul. Es porque nosotros no somos el cuerpo, somos almas espirituales. And everyone must give themselves wholly to Krishna. Y cada uno se debe dar completamente a Krishna. And to give to Krishna means we give everything. Our body, mind, intelligence, words, actions. Y darse a Krishna quiere decir que nosotras nos damos todas completamente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra inteligencia. Full surrender is giving fully. La rendición completa es la que nos da completitud. And if there is a block to that, by some misunderstanding of bhakti, y si hay algún bloqueo a eso por algún malentendido de bhakti, that's not bhakti, and we cannot allow that to stand because we are bhaktas. Y si hay un malentendido acerca de ello, eso no es bhakti y nosotros no podemos permitir que eso suceda porque nosotras somos bhaktas. There's a big difference of those two things. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. One is I'm rooted in the bodily conception. ¿Qué es en lo que yo estoy enraizada en mi concepción corporal? And one is I'm fighting to establish myself as Krishna's property. Y otra es que yo estoy peleando para enraizarme yo misma como propiedad de Krishna. Yeah. Perfect. It's beautiful. Then it's beautiful. Otherwise, it's just, this male-female thing that has gone on in the material world forever. Eso es hermoso, porque de otra manera eso sería esta cuestión que está pasando de los hombres contra las mujeres acá en el mundo material. And it's so distasteful and disgusting. It's just like, Y eso es como tan desagradable, es como... Yeah, thank you. We have one last question
Tenemos una última pregunta. And it says, okay, I found it. Some vaishnavis have experienced painful experiences. Algunas vaishnavis han experimentado experiencias dolorosas, Either from other men or from other women in the communities. bien sea de algunos hombres o de mujeres en nuestras comunidades. And they feel mistrustful, or they even go away, leave the movement. Y ellas se sienten como desconfiadas o incluso ellos se van y dejan el movimiento. So how can we help them to regain confidence or to bring them back to the community? Entonces, ¿cómo pudiésemos ayudarles para que retomen la confianza o que vuelvan al movimiento? They have to have their trust repaired, their faith repaired. Ellos tienen que tener tienen que reparar su confianza, reparar su fe. So besides a spiritual practice, Entonces, aparte de una práctica espiritual, or even before they can re-enter a practice, o incluso antes de que ellos puedan retomar la práctica, they need to know somebody who cares about them. ellos necesitan conocer a alguien que los cuide, que se preocupe de ellos. And say, your experience is real, you're not making it up. Y que les diga, su experiencia es real, usted no se la está inventando. It's not okay, No está bien, but there's so much more for you here than that bad experience. pero hay tanto más para usted aquí, más que esa mala experiencia, Which you're going to have as a devotee or a non-devotee anyway. You're going to get knocked around by material energy. y esas experiencias usted la va a obtener, bien sea de un devoto o de un no devoto, usted va a tener las repercusiones de la energía material. And if you start to give them space for being accepted as they are, acknowledging where they are, Y le empieza a dar espacio para agradecerlo, aceptarlo tal como es, por quien él es, y agradecerle quién es, and you give them safety and encouragement, y usted le da seguridad y le da apoyo, then they can start gradually reestablishing their connection. de manera que puedan empezar gradualmente a restablecer su conexión. And it's incumbent on the individual who knows them to make that heart connection. It's all through heart. Y would you repeat that? I need to make that heart connection with them. Everything is based on heart. Yo necesito hacer esa conexión de corazón, porque todo está basado en el corazón. You know, part of this is just being real people, real feeling people. Parte de esto es ver que la gente tiene sentimientos reales. No, that we're real feeling people. Ver, I'm so sorry, it's because I was running out of battery. It's going to cut. Now my man comes back. This our issue is actually it's not even like a spiritual issue, it's a practical issue. No es ni siquiera un asunto espiritual, es un asunto práctico. We just have to be real feeling people. Nosotros tenemos que ser personas que sienten de verdad. No, that's not the idea. Help. Real feeling people. Yes, es una de esas combinaciones en inglés que cuesta traducir. Sometimes it's hard to translate it, but it's personas reales y además que sienten. Yeah, and thank you. And we get to those feelings through the sadhana and association. Y nosotros llegamos a esos sentimientos a través del sadhana y de la asociación. Because material feelings will never break through the barriers. Porque los sentimientos materiales nunca van a atravesar las barreras. Actually, only real spiritual feelings
can make a soul-to-soul connection. Solamente el aspecto espiritual es capaz de establecer una conexión de alma a alma. When I see you as Krishna's and I express genuine care for you, Cuando yo lo veo a usted como a Krishna y expreso un cuidado real hacia usted, then you're going to really feel that's genuine, that's not made up. usted va a sentir realmente que eso es genuino, que eso no es inventado. And that's what every single one of us wants. Y eso es lo que cada uno de nosotros quiere. We exist to love, Nosotros existimos para amar, to receive love and give love. para recibir amor y dar amor. That is the core of Jiva Tattva. Eso es el punto, lo profundo, lo verdadero de Jiva Tattva. The Jiva is Sat Chit Ananda. El alma es Sat Chit Ananda. Ananda is last on the list, Ananda es el último de la lista yes, because it's the most important. porque es lo más importante, It's the fullest expression of the soul. porque es la expresión más completa del alma. The soul exists, it has knowledge and bliss. El alma existe y tiene conocimiento y bienaventuranza, But the existence and knowledge is not what makes us happy. pero la existencia el conocimiento no es lo que nos hace feliz. What makes us happy is love. Lo que nos hace feliz es el amor. And love is so powerful, it conquers God. Y el amor es tan poderoso que conquista a Dios. And that's why we must experience love, give it, and receive it. Y por eso es que nosotros tenemos que experimentar el amor, darlo y recibirlo. And how you will capture everyone with real spiritual love. Y así es como usted va a capturar a todo el mundo con amor real espiritual. It's fundamental to our existence. Es fundamental para nuestra existencia. Well, that's very nice, and it kind of helps me to share the news about your book about wise love, where you talk more about that. Eso es muy interesante y me ayuda a compartir las noticias sobre su libro, sobre lo que escribió acerca de esto. Would you be so kind to share? Let me make you co-host because I need to read. Just a second. Ellas van a compartir y está diciéndole a la madre Pranada que ella va a hacer el co-invitado. Sí, yeah. If you can, Co-presentador. are you able to share the poster you sent me in the email? Oh, I didn't have it up, so it'll take me a second to get to it. Don't worry. While in the meantime, I'm going to tell about Bond of Love and Emergence. Pranada Prabhu va a compartir ahora una novedad acerca de su libro Wise Love y necesitamos que comparta su pantalla. Y mientras se prepara, les queríamos contar que ella fue la encargada de compilar el libro que se lanzó recientemente, la emergencia de las voces de las mujeres en ISKCON y que ha mencionado durante esta charla, y tienen el link para descargárselo. A Ibra, Bhakti o Alexia se los va a compartir en el chat y se lo pueden descargar gratuito en este link en inglés, pero ya se está traduciendo al español, así que en unos meses, semanas, con suerte ya lo tendremos. Y el otro libro que también ella ayudó a armar se llama Bond of Love, lazos de amor, y lo pueden comprar en el link, en el enlace, y son cartas, testimonios es un libro muy dulce sobre la relación de todas las discípulas de Prabhupada con su maestro espiritual. Entonces, tenemos ahí, gracias, Braja. Y también ella está dejando su correo electrónico para quien quiera comunicarse con ella, ¿sí? Está ahí, pranada.comtois@gmail.com. Y A Bound of Love también está siendo traducido al español, así que en breve también podremos tenerlo. Okay, so I found it. Ok. Entonces,
Yes. Sorry. Ahora voy a leer. No problem. Shruti, yo voy a leer en español porque preparamos de antemano la presentación. Yeah, this is not showing up all in one page. Sorry. No problem. So, La madre se disculpa porque no está mostrando todo en una sola página. There you go. Muy bien, bueno, pues ahí pueden ver, este es el libro Wise Love, Bhakti and Search of the Soul of Consciousness, que en inglés sería algo así como el amor sabio, Bhakti y la búsqueda por el alma de la conciencia. Esta obra ha recibido numerosos galardones literarios, tal como ven en la imagen que Pranada Prabhu está compartiendo. Esta obra fue la ganadora de los Premios Nacionales de Excelencia Independiente en la categoría de espiritualidad. Fue finalista como libro del año en la premiación Forward Indies, en la categoría de cuerpo, mente y espíritu, así como finalista en la premiación de literatura independiente, en la categoría de espiritualidad. Y en 2019 ganó uno de los galardones más prestigiosos del país, la medalla Montaigne en los premios Eric Hoffer, que se otorga a los libros más provocadores que iluminan, progresan o redirigen el pensamiento. Y también nos gustaría compartirle algunas reseñas de personas que lo han leído. Por ejemplo, Alice dijo que Wise Love es un libro fascinante y es un placer leerlo. Es claro e interesante. Como persona ajena a este mundo y con un conocimiento mínimo de la filosofía del yoga y el hinduismo, encuentro que es excelente para comprender y aprender más. Lo más importante es comprender qué es el amor sabio y cómo se refleja en todo, independientemente de la religión. El amor sabio es universal. Has logrado comunicar claramente este concepto antiguo y profundo. Me encanta. Qué honor haber leído tu trabajo. Tu libro es un regalo. Otra reseña de Bulgaria, de Mahendra Das, dice: hicimos un retiro de Bhakti Yoga con un devoto que es profesor de yoga. Los participantes eran principalmente alumnos de su estudio y como yo había ido a hacer kirtanas algunas veces, conocí a algunos de ellos, pero me sorprendió ver cómo se estaban volviendo serios en el Bhakti y estaban ansiosos por aprender y practicar más. Uno de ellos me dijo: leí Wise Love y el libro me transformó, me convenció sobre el camino del Bhakti. Desde Alemania terminé de leer el libro, desde Alemania otra reseña dice: terminé de leer el libro hace 2 días y me encantó. Ojalá estuviera disponible en alemán, ya que administro una librería de espiritualidad en Múnich. Es la mejor introducción al Bhakti Yoga que he leído hasta ahora. Y la última reseña dice: este libro me parece cautivador, fascinante, un trabajo de disciplina dulce, años de amor y devoción pura que representan el honor de una comprensión precisa y detallada, tocando el corazón de mi alma de manera única y clara. Leeré y atesoraré este libro hasta mi último aliento una y otra vez. Gracias. I have shared everything, so we can stop sharing. okay. Sorry, my kids are. Entonces, would you like to share the great news? Yes, so 2 days ago, I received the Spanish translation of Wise Love. Hace 2 días recibí la traducción en español del libro El amor sabio. And so now we're looking for an editor to finish the work so we can publish. Y ahora estamos buscando a un editor para terminar el trabajo de manera que lo podamos publicar. So I wanted to let you know that if you know of anybody who is an editor, Entonces, that quería hacerles saber que si alguna de ustedes conoce a alguien que sea un editor, then we can make some progress to get this book into the Spanish-speaking world. entonces vamos a poder hacer un progreso para traer este mundo al mundo hispanohablante. I just received today a letter from a God brother, Yo acabo de recibir hoy una carta de un hermano espiritual in the United Kingdom, del Reino Unido, and he is doing a very important scientific preaching about consciousness. y él está haciendo una prédica muy importante desde el punto de vista científico sobre la conciencia. So this is what he wrote me today. Y esto es lo que él me escribió hoy. Regarding wise love, it is a masterful presentation.
Con respecto al amor sabio, es una presentación maestra, The best comprehensive guide to bhakti that I have ever seen. la mejor guía de comprensión del Bhakti que yo alguna vez haya visto. I loved it. Me encantó. You take us smoothly Usted nos lleva suavemente from an initial interest in exploring spirituality desde un interés inicial en explorar la espiritualidad to the highest reaches of Radha Krishna Prema. a las más altas esferas de Radha Krishna Prema. It's a definitive study of bhakti. Es un estudio definitivo del Bhakti. So we can get into Spanish, but we have to find an editor. So if anyone knows, could you please be in touch with me? Entonces, para publicarlo en español, si alguno de ustedes conoce a un editor, por favor, contáctese conmigo. You know, this book, when I thought of this book, I've been thinking of how to reach people for about 20 years. Cuando yo escribí este libro, yo estaba pensando cómo alcanzar a las personas, estaba pensando en ello durante los últimos 20 años. Because sometimes just to read Prabhupada's books is very difficult for people immediately to be introduced like that. Porque algunas veces al leer los libros de Prabhupada directamente, inmediatamente que se los presenten cuando está empezando, puede ser complicado. And whenever I would think of a family member, say, what are you into? Y me puedo visualizar un miembro de la familia que esté como pensando, "Uy, ¿usted en qué se metió?" How can you explain the complexity of our theology in a few sentences? It's like, how do you share with them the depth of your experience? ¿Cómo podría explicar en algunas pocas frases la amplitud de nuestra filosofía? ¿Cómo lo podría explicar en algunas frases la profundidad de su experiencia? So this book is something you can hand to family or acquaintances or people that you would like to introduce to bhakti. Entonces, este es un libro que usted le puede entregar a su familia o a sus conocidos o a gente que usted quiera presentarle el Bhakti. Or our own children who don't read the source texts. O nuestros propios niños que todavía no leen los textos que son la fuente. So it's great for yoga, the yoga crowd. Entonces, es genial para la comunidad del yoga. All right, we can wait for to be able to Krishna to read it send in Spanish. an editor. I'm so grateful to be here with all of you today. It's really beautiful. Estoy tan agradecida de estar con todas ustedes hoy. Es muy hermoso. We are grateful for you to for you. Oh. Estamos igualmente agradecidas con la madre también. Sí, mi internet hoy no está de mi lado. My internet is not helping me today. So we thank you and we appreciate for you to connect with us and to share with us your knowledge, your experiences. Nosotros estamos muy agradecidas y nosotros estamos, le agradecemos de que se pueda conectar con nosotros, para nosotras conectarnos con otros. Y también, bueno, agradecemos a Shruti Priya por haber traducido. Yes, thank you, Shruti Priya, for your translation. Y también gracias a todas las vaishnavis que se conectaron hoy, nos acompañaron, hicieron preguntas y bueno, pedimos disculpas si no hemos llegado a cubrir todas debido al límite del tiempo que tenemos, pero bueno, les recordamos que de nuestros encuentros, todos los enlaces están en los comentarios y las esperamos el sábado que viene para una presentación
muy especial llamada Srila Prabhupada, una lluvia de misericordia. Estará a cargo de Malati Devi y Vishaka Devi, y ellas nos mostrarán fotografías de Prabhupada, porque Vishaka Devi es fotógrafa y tuvo la oportunidad de registrar muchos momentos de Srila Prabhupada con vaishnavis. Entonces ellas nos contarán anécdotas e historias muy especiales, así que... Damayanti, yo podría decir una cosita muy pequeñita. Claro, sí. Muy pequeñita. Yo les quería compartir una experiencia que tuve hace poco y estaba pensando durante la clase. I'm going to Voy a traducirle por a Pranada. favor. So far I understood. Oh, okay. Let me know if you need something to be translated. Entonces, mientras hacíamos la clase, yo estaba pensando en esa experiencia y estaba pensando que la quería compartir, pero la parte negativa de mí decía, no, todas las madres están acá para escuchar a la madre Pranada, no a mí, yo no soy nadie. Pero mientras ella iba hablando, también le iba hablando a mi conciencia, diciéndome que quizás todas tenemos algo para aportar. Yes. Entonces, al final de una hora, yo dije, voy a hablar, aunque me echen tomates. Y aquí va lo que les quería compartir, que me hizo mucho sentido en mi corazón cuando la madre Prana habla de lo importante de tener una experiencia personal. Y perdonen, que es muy importante. Y yo les quería compartir que hace 3 semanas tuve una molestia en la garganta y nadie va a ir al doctor en estos días de coronavirus a colapsar el sistema de salud porque ya tienen demasiado trabajo y uno tampoco se quiere contagiar. Como yo no quise ir al doctor a tiempo, al final tuve un problema más o menos grave, que fue como un absceso en la garganta. Y el resultado de eso es que estuve 6 días hospitalizada. Yo me había comprometido con la madre Alaxia, que está acá presente, a hacer una traducción y estaba muy angustiada porque yo no iba a poder cumplir con mi servicio. Y estaba tirada en esa cama de la clínica con muchos antibióticos, pensando en que yo era un fracaso porque no iba a poder cumplir. Y era una traducción en donde iba a estar la madre Prana. Y yo estaba muy triste por eso, pero sobre todo por perderme la oportunidad de servirla. Yo tenía un deseo muy profundo en mi corazón de servirla. Y pues yo no era, o sea, yo no tenía el contacto de ella ni nada, y pues no la iba a contactar ni nada. Y ya me sentía como lo suficientemente como mal por no haber hecho el servicio. Y un día, la madre Pranada me escribió el día de hasta mí. Me escribió a mí, solo a mí, a mi celular personal. Y dijo que estaba orando por mi salud, que se había preocupado personalmente por mí y que ella le estaba pidiendo a Radharani para que yo me mejorara. Yo le conté que el día que yo salía de la clínica, tenía 15 días más de licencia sin trabajar, pero el día que yo salía, tenía una traducción a las 12 del día. Y yo tenía que cumplir. Y llegué a la casa a las 11 y me alcancé solo a bañar y conectarme y hacer la mejor cara para que no se viera que estaba enferma. Y la madre Prana me dijo una frase que a mí me llegó muy profundo a mi corazón, porque ella me dijo que ella honraba ese esfuerzo físico que yo había hecho para cumplir. Entonces solamente les quiero compartir el impacto profundo que puede hacer en la vida de alguien, que alguien lo trate a uno de manera personal, que alguien le diga a uno, yo me estoy dando cuenta de su esfuerzo. Y lo quería compartir porque a veces traducir puede ser un poquito complicado por la mente de uno. Por ejemplo, yo ahora sonaba el citófono
Y mientras sonaba el citófono, la madre hablaba y yo pensaba, oh, ¿por qué justo ahora me llaman? Entonces mi mente se pone a pensar en otras cosas y me pierdo la frase. ¿Qué pensarán las madres? Justo ahora estoy en el sitio. O se me estaba acabando la batería y mi mente era, tengo que conectar a esto porque se me va a caer todo el... Entonces, lo que yo les quiero compartir es una experiencia de primera mano de cómo uno se siente cuando una devota mayor pone sus ojitos en uno y le dice, yo sé que tú existes y yo valoro tu esfuerzo y tu servicio. Y les pido perdón a todas porque pues, no es para estar acá uno llorando ni nada. Y nomás les quiero agradecer a la Madre Damayanti por confiar en mí y porque estoy muy agradecida por tener devotas mayores y tener ejemplos, porque casi siempre los devotos que viajan y van a los países son los sannyasis. Y la última cosa, y ya no las molesto más, es que yo sí tengo un deseo profundo en mi alma y necesito tener la guía de las devotas mayores. Así que les agradezco de corazón. Nomás quería compartirles como en algo de la vida real lo que la madre estaba ejemplificando con sus palabras. Así que mil disculpas porque ya salió la sutriplillada y con yo llanto y moco y todo. Mil perdones a todas y muchas gracias por participar tan numerosas. Es todo lo que quería decir, ya no molesto más. No es molestia. No es molestia, Shruti Priya, te queremos mucho y eres esencial. Nos estás ayudando a conectar con las discípulas de Prabhupada también. Gracias a tu traducción nos ayudas a entenderlas. Muchas gracias a todas, las quiero mucho. Pranada Prabhu, would you say something before we get to the end? As Shruti Priya was speaking, Mientras Sutripriya estaba hablando, I was thinking how we don't think we're senior devotee, nosotros a veces no pensamos que somos unas devotas, but we are always in a position to help another. pero siempre estamos en la posición de ayudar a otro. And we, please, each one of you, help those around you. Y por favor, cada una de ustedes ayude a aquellas que están alrededor suyo. Surround yourself with loving sisters Rodéese de hermanas amorosas that have like-minded desire to advance seriously in Krishna consciousness. que tengan en su mente el deseo de avanzar en la conciencia de Krishna And share that strength and love you receive there with others. y comparta ese amor y esa fuerza que usted recibe, compártala con otras. Hare Krishna. Hare Krishna, Madre. Hare Bye. Krishna. Jai Jai, so glad to be here with all of you. Las invitamos, tienen el micrófono abierto ahora si se quieren despedir. ¡Ay, madre! ¡Arriba! Gracias. Qué alegría que esté aquí, qué alegría que estén todas reunidas. Haribol, gracias por la clase. Muchas gracias. Saludos desde Chile. Haribol, Gracias, devotas.